Cierra los ojos y piensa en las reuniones que has tenido, pero no cualquier tipo de reunión. Aquellas cenas o cafés o simplemente charlas en las que te viste con seres especiales. Aquellas reuniones en las que pudiste ser tú mismo, tú misma. Esas reuniones donde te reíste a carcajadas o lloraste a mares. Piensa en esas reuniones que quizá no cumplen con las reglas de etiqueta, de las que quizá no puedas contar a detalle lo que sucedió, lo que se comió, lo que se bebió. A veces los detalles de esa reunión pueden ser incluso escandalosos para otros y por eso te reservas la historia. Por eso te reservas quiénes estaban presentes, qué hicieron, si se amanecieron. Lo más importante de esas reuniones fue que tuviste alguna revelación. Te diste cuenta de que te sentías como en casa, de que podías ser tú y solamente tú, sin apariencias, sin etiqueta. Lo importante es que ese momento fue tan especial, hayas reído o hayas llorado mucho, porque pudiste liberarte, porque descansó tu espíritu, porque te desahogaste, porque pasaste un tiempo sin pensar en tanto problema, porque pudiste ver de nuevo a gente que amas, a gente que es importante para ti. Esa fue quizá una reunión que incluso podría ser criticable para otros y que no entenderían. Pero tú de verdad experimentaste una fresca bocanada de aire puro en medio de tanto cansancio y no querías que terminara. Algunas de esas quizá no fueron siquiera presenciales. Una videollamada, una charla por mensaje de texto, pero algo que te trajo libertad. Esa es la clase de reuniones. Es el tipo de cena al que nos referimos el día de hoy. Así que cuéntame, ¿qué reunión quizá no le contarías a nadie o no le darías detalles, pero en verdad atesoras? Vengo a decirte que agradecido estoy, pues transformaste todo mi corazón. Cuánto te amo, Cristo, cuánto te amo, Señor, te amo. Señor, yo te amo y tengo que cantar, porque en tus manos
Versículo 7 del capítulo 22. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta: ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llega la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa y Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Después de esto continúan otros versículos. Ellos siguen hablando temas muy relevantes. La siguiente porción habla sobre la discusión que tienen respecto de quién es el más importante, y después Jesús anuncia que Pedro le negará. Seguimos con la lectura y entonces, después de seguir conversando, van al monte del Getsemaní. Cuando van al monte del Getsemaní, leemos: Jesús salió y siguió su costumbre. Según su costumbre, se fue al monte de los olivos, los discípulos lo siguieron y al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y después de esto, los pasajes conocidos sobre la pasión, el arresto de Jesús, sus sufrimientos, su comparecencia frente a las autoridades romanas y de la iglesia y su crucifixión. Pero antes de toda esta experiencia amarga, de esta cúspide, de este culminar de su vida, debido a todo el cambio, toda la revolución que ha significado su presencia en esta comunidad. Antes de esto, Jesús se ha tomado un tiempo para él mismo. Jesús se ha tomado un tiempo para compartir con la gente que ama, porque sabe lo que viene. Igual que la mujer el día de ayer sabía lo que venía. Él sabe lo que viene y nos podemos imaginar tantos detalles. En realidad hemos leído este pasaje con cierto tono de reverencia, con cierta solemnidad. En la tradición de la iglesia acostumbramos leer esta porción así, con mucha solemnidad, porque estamos leyendo el pasaje que tiene que ver con la comunión. Y para algunas congregaciones más, para otras congregaciones menos, este momento es tan sagrado que cada detalle físico y del evento como tal se sigue al pie de la letra, con silencio, con reverencia, bueno, el silencio significando reverencia, y con cuidado de cada detalle, porque es un espacio que se ha enseñado como solemne. Pero esta vez
quiero rescatar la cena del Señor como un momento que no deja de ser solemne si pierde la rectitud, si pierde las reglas, si pierde la etiqueta. Un evento que no deja de ser solemne por no cumplir con todas las reglas establecidas. Nosotros podemos abrir nuestra imaginación para pensar cómo es que esta persona solamente necesita oír el mensaje de el maestro necesita dónde celebrar la Pascua, para saber que todo está listo en ese cuarto alto que se ha preparado. ¿Quién pudo ser esa persona? ¿Jesús le habrá obrado algún milagro? ¿Le habría conocido antes? ¿Era un seguidor? ¿Se conocían de otro momento? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido entre Jesús y esta persona? Como para que esta persona después sintiera esa deuda. Me quiero imaginar que se sintió tan agradecido o que se sintió tan allegado a la causa que Jesús defendía, que en algún momento le prometió: si quieres celebrar la Pascua con tu gente, mi casa está abierta para ti, para ustedes. El chiste es que Jesús envía mensaje y hay lugar entonces para celebrar este momento, la Pascua. Es una celebración solemne, es una celebración que tiene que ver con la tradición de este pueblo. Pero aunque leemos este pasaje de forma tan solemne, de manera tan formal, quisiera resaltar esto, pues, que era una reunión que Jesús tenía con sus amigos. Una reunión importante para su corazón, para alimentar sus emociones, para descansar su mente, porque sabía lo que venía, sabía lo que estaba por suceder. Jesús entonces, en esta versión del Evangelio de Lucas, antes de iniciar con todo lo demás que conocemos de esta cena, expresa en el versículo 15: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Tenía tantas ganas de estar aquí. Me lo imagino mirando, como yo me he podido ver a mí misma, observando las personas que me visitaron aquella vez, cómo lo pasamos, cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, cuánta falta nos hacía hacer una pausa de nuestras rutinas, porque a esta edad no precisamente nos sobra el tiempo y para matarlo nos reunimos. A esta edad hay que lograr una labor titánica para poder coincidir en horarios, para poder ver cuándo puede la mayoría, de ser posible todas y todos, para poder vernos porque nos hace tanta falta, porque hay que poder hablar de las últimas cosas que nos sucedieron, porque necesitamos charlar sobre el trabajo, sobre la familia o la no familia, sobre los viajes o no viajes, sobre aquello que aqueja nuestra mente, sobre los pendientes que tenemos, para echarnos chismecito, para reírnos, para comer, para beber y ser felices por ese momento en el que solamente somos ellos y yo, ellas y yo, familia, amistades, gente con la que incluso a veces no compartimos demasiado, pero yo no sé si tú has experimentado, seguro que sí, espero que sí, esos momentos en los que ni siquiera planificaste tanto, ni siquiera lo buscaste tanto, pero se dio. Esas citas que de repente fluyen de manera tan natural, pero a veces ese fluir natural es por el carácter de urgencia. Y es que no es lo mismo cuando nos damos el tiempo para establecer día y lugar o plataforma virtual, que cuando decimos me urge y se presentan frente a tu puerta y me presento frente a tu puerta, porque es que me urge hablar, porque es que necesito llorar, necesito preguntar, ¿qué opinas tú? ¿Qué harías tú? Y ya sea una reunión de urgencia o planificada, el detalle principal sigue siendo el mismo. Nos debíamos esta charla, nos debíamos esta reunión, nos debíamos esta celebración, nos debíamos poder llorar juntas, juntos. Nos lo merecíamos, nos estaba haciendo falta. En estas circunstancias, Jesús se encuentra con sus discípulos y
aunque nosotros leemos los detalles principales que para efectos de discurso teológico, de texto, para poder transmitir enseñanzas tales como las palabras que Jesús expresó cuando estableció la comunión con el pan y con el vino, o las palabras que mencionó respecto de la traición o de la negación, las que expresó respecto de lavarse los pies unos a otros, de cómo la propuesta del reino de los cielos, como Jesús soñaba la sociedad, como Jesús soñaba que podía vivir la gente y lo predicaba de palabra y de acción, diciendo, aquí el más grande es el que más servicio recibe. Entre ustedes no será así. El más grande es el que más servicio da. El más importante es el que trabaja más. El más importante es el que está más al pendiente. El más frágil, el más vulnerable es el más importante. Yo sé que es totalmente lo contrario a lo que han aprendido por tantas generaciones. Pero si así ha sido por tantos años, que entre ustedes no sea así. Y es lo que nosotros leemos, porque no sabemos cuánto duró esta reunión, precisamente. No sabemos todo lo que se habló allí. Y este espacio de no saber, este espacio de silencio, nos permite imaginar todo aquello que no se relata en los evangelios. Todo aquello que no tiene que ver con estos discursos importantes que necesitaban transmitirse de generación a generación y por eso se resaltaron y se escribieron y se han compartido. Aquellos detalles que no son relevantes para las comunidades de los distintos evangelios cuando reciben la palabra, pero que nosotras y nosotros podemos imaginar en estos tiempos en los que hace falta tanto el contacto real. Y con real no me refiero a lo físico, con real me refiero a todo aquello que le da un sentido especial, de manera que decimos, y por poco no vine a esta reunión, y por poco no te busco, y por poco declino la oferta, y por poco no asisto a última hora, lo que me hubiera perdido. Estas reuniones son tan importantes por este detalle que no está escrito en el pasaje, pero que podemos ver reflejado en la primera expresión de Jesús cuando empezamos a leer. Cuánta falta me hacía. En verdad estaba necesitando este momento, un momento íntimo, en ese espacio que no habla, en ese espacio de silencio, donde no se habla sobre el lavado de pies, importante, donde no se habla sobre impartir la comida y la bebida para que todas y todos tengan, para sentar a todas y a todos en la mesa. Súper importante también. Pero en ese espacio que no se habla, ahí donde quiero imaginarme a Jesús riéndose por la broma que alguno dijo, por las payasadas que otro empieza a realizar, si alguien es bueno o no para bailar, y lo hizo, las conversaciones íntimas, las preocupaciones, todo aquello que este pasaje calla, pero que nosotras y nosotros podemos imaginar porque también lo hemos vivido. De algunas reuniones quizás solamente mencionamos ese día lloré, o ese día hablamos, más bien, ese día hablamos sobre que perdí el empleo. Pero todo lo que calla mi relato es si lloré, cuánto lloré, si la otra persona o personas lloraron conmigo, o si hice muchas bromas porque lo que necesitaba era burlarme o reírme al respecto, porque necesito reír para no llorar, necesito encontrarle el lado gracioso en lo que entiendo por qué carambas está sucediendo esto. No damos los detalles de qué se comió, de qué se bebió, de en qué lugar se realizó. Y a veces no damos esos detalles porque incluso pueden ser escandalosos. Esos detalles que mejor no damos porque podría ser censurado el hecho de que la reunión se haya efectuado, en lugar de considerar, ¿y qué tanto bien te hizo? ¿Cómo saliste de esa reunión? ¿Cómo te sentiste después de haber visto a esta gente, de haber compartido con él, con ella, con ellos? ¿Qué sucedió que alimentó tu corazón?
para los momentos difíciles que habías pasado, que estás pasando o que estabas por pasar, como Jesús. ¿Quién gritó más? ¿Quién se atrevió a bailar? ¿Quién se atrevió a bailar y no sabe bailar? ¿Quién quiso cantar? ¿Pusieron karaoke? ¿Llegaron más personas? ¿Alguno se quedó dormido por allí? Quizá no fue en un lugar cerrado. Quizá esa conversación se dio en una caminata, o fueron a la playa, o mientras hacían las compras del mercado, en algún cruce, o mientras tenían que hacer algún viaje un poquito más largo de lo regular, y mientras iban en el transporte, conversaban. Reuniones que no del todo se planificaron como tales, pero que suceden y que alimentan nuestro espíritu para los momentos difíciles, pasados, presentes o futuros. Ese punto del pasaje que acabamos de leer, que es silencioso, que no nos platica, pero que nos permite imaginar a Jesús llorando, conmocionado, riéndose, carcajeándose, conversando con estas personas sobre temas triviales que quizá no entraban en el pasaje principal para compartir de generación a generación, pero que a él tanto bien le hicieron. De modo que sea capaz de impartir su sabiduría, de compartir con la gente que ama, de tener un espacio íntimo en el que no está rodeado de gente que constantemente está probando o intentando probar su valor o ponerlo a prueba, tentarlo para ver si se equivoca en lo más mínimo que pueda decir, para entonces volverlo viral y decir, ¡ay, pero Jesús dijo esto, dijo aquello! Y a que no saben con quién lo encontramos comiendo, qué estaba bebiendo Jesús, porque esta clase de boicoteo, esta clase de búsqueda constante de en algún punto se tiene que equivocar para de allí agarrarlo por fin y darle cuello, porque este hombre nos está volteando todo patas para arriba, así como nos dejó el templo, con las mesas viradas y los animales sueltos, así como nos dejó todo ahí hecho un desastre, así tiene la ciudad, así nos tiene a la gente, haciendo preguntas, buscándolo, comparándolo con nosotros, preguntándose por qué las cosas son como son cuando antes no lo hacían, teníamos todo bajo control. El yugo romano estableciendo de qué manera exprimían al pueblo para aprovecharse de él, en confabulación con la iglesia, quien le seguía enseñando la sumisión necesaria para que el sistema funcionara. Empobrecer a los pobres para seguir enriqueciendo a los ricos. Y mira tu iglesia, mientras no digas nada, mientras los sigas manteniendo sumisos y recordándoles que lo primero es obedecer, hacer esto o aquello, yo no sé qué clase de confabulación, o tal vez sí lo sé, tal vez sí lo sabes, porque lo hemos visto. Lo hemos vivido las consecuencias de cómo los grandes, los poderosos, los enriquecidos se confabulan. Hemos vivido cómo no podemos sentir que confiamos en la policía, porque tú no sabes si es una persona que te va a proteger con las herramientas que tiene o si te va a dar en la cabeza, porque está confabulado con agentes dañinos, con personas que les han prometido riquezas, pero cállate, pero no digas nada, pero incluso haz el trabajo sucio. Y Jesús, por un tiempo valioso, y por más corto que fuera, y aunque él hubiera querido que nunca se acabara, durante ese tiempo tuvo un espacio libre de maestros de la ley, de fariseos, de gente que trataba de manchar su nombre, de gente que buscara lo más mínimo en lo que se equivocara,
tratando de verificar, gente que le criticaba constantemente donde quiera que lo encontraban, habría reproches y críticas. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? ¿Y por qué trabajas en sábado? Hay otros días para sanar. ¿Por qué? Incluso que viniera de los mismos discípulos, como lo que decíamos ayer. Ay, ese perfume se pudo haber vendido en mucho más dinero. ¿A qué se derrama así nada más a lo rápido, a lo simple, sin entender? O diciendo, ya cállala ahí atrás que sigue gritando y gritando, ya dale el milagrito que quiere porque mira qué escándalo nos trae atrás. O tratando de alejar a la niñez de acercarse a Jesús porque qué desorden, qué piojos, qué mocos, qué ruido. Y por un momento Jesús tuvo un tiempo libre de tanta lucha, de tanta batalla durante todos esos años, durante esos pocos años. Porque una persona tan visible dentro del activismo, dentro de la revolución mental, espiritual que comenzó, porque nada más no agarró armas. Eso fue lo que le faltó. Pero todo lo demás lo viró patas para arriba como la mesa. Y por un instante tuvo tiempo para sí mismo, para sus emociones, para comer, beber, reír, hacer bromas, escuchar lo que los otros tenían para decir, impartir sabiduría e impartir tradición, para el momento en el que los discípulos se convertían en maestros, porque Jesús les iba a faltar físicamente. Un momento no solo para él, sino para sus discípulos, para su gente amada, sabiendo lo que estaban por atravesar. Usted sabe que le tenemos miedo a la muerte, en parte porque nos asusta por nuestro propio cuerpo, por lo que suceda después, pero también le tenemos miedo a la muerte o aversión a la muerte por el apuro del sufrimiento de quienes se quedan. Eso forma parte del temor o la aversión a la muerte también, los que se quedan, sobre todo si son muy apegados a ti. Nos preocupa tanto y hasta esa carga traía Jesús con él. El momento en el que los discípulos se sintieran dispersos. A veces leemos las afirmaciones de Jesús sobre Judas y sobre Pedro como algo agresivo. Para nada, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Pero si nosotros lo vemos como un espacio en el que no hay tiempo para estarse dividiendo, ni hay tiempo para estarse levantando acusaciones groseras, ni para ponerse en enemistad, no es el tiempo. ¿Sabe cómo yo me lo imagino? En un momento en el que yo sintiera que mi vida se acaba, que me faltan pocos días, que estoy a días de no estar aquí. Sí, quizá me anime a hacer algunas acusaciones. No lo había pensado y de momento me brilla en la mente. Yo diría, quizás sabiendo que me quedan días, sí iría y le buscaría la cara y le diría, tú hiciste esto y estuvo mal y estoy herida. Pero ¿sabes qué? Ni para eso yo sentiría que tengo tiempo. Tendría tiempo para decir, tú me has traicionado, por no buscar otras palabras. Pero está bien, no te condeno. Tú has hecho las cosas de un modo menos correcto que pudiste haberlo hecho, pero ¿sabes qué? Yo sé que ignorabas. Yo sé que no entendías. Yo sé que tu intención en realidad no era desatar todo lo que se desató. Yo entiendo las razones por lo que lo hiciste. Y aunque no lo aprobara, está bien. No te alejo de mí. Te amo más de lo que las circunstancias hayan provocado ahora. Ese Jesús emotivo, si nos permitimos verlo en esa parte del pasaje bíblico que guarda silencio, encontramos a un Jesús que sabe que tiene los días contados por cómo se han ido dando las cosas. Y con los días contados no hay tiempo para quemar, para secar, para ahogar esos días, esos pocos días de vida, en resentimientos, en amarguras, en mentiras o en secretos, las cosas como son. Yo sé que hay traición en este grupo. Yo sé que hay capacidad para negarme, para voltear atrás y negar todo aquello que ha sucedido, que hemos vivido.
yo pensar en alguno de mis amigos más cercanos y que de repente, en un momento de crisis, pudieran decir, o yo pudiera decir de alguno de ellos, no, ni lo conozco. No, no somos tan cercanos. Somos amigos de amigos. No, no, yo sí lo quiero mucho, pero difiero, no estoy de acuerdo. Tú sabes, eso es tan hiriente. Pero aprovechar ese tiempo del poco que le queda a Jesús para hacer las paces, para decir las cosas como son. Eso es vivir el día, sin anclarnos en el pasado y deprimirnos, y sin anclarnos en el futuro y llenarnos de ansiedad. Eso es vivir el día, sabiendo que no tenemos la vida comprada. Jesús sabe lo que viene, pero no es porque sea un adivino que puede decir en 3 días y medio o después de tal y tal. Esto para que Jesús como ser humano, eso es una duda, como para ti, como para mí. ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? El único detalle que conocemos es que va a suceder. Y la intención de esta mirada al pasaje que acabamos de leer, en enfocarnos en eso que calla el pasaje, es recordarnos también, en este tiempo de comunión, que celebramos la vida que no tenemos comprada, que no hay tiempo que perder en lamentaciones, en secretos, en mentiras, en resentimientos. Es tan corta la vida que quiero que esté llena de recuerdos memorables como los que decía al principio. Que qué importa que no sean memorables para otros, que qué importa que otros no entiendan con quién fue, dónde fue, cómo fue, qué comimos, qué bebimos, qué hicimos, si reímos, si salió mi carcajada de cerdito, si alguien se desmayó, si de momento hubo sinceraciones, si se dice así. Se sinceraron las personas y en una reunión de repente se animaron a decir, ay, hace tanto tiempo que yo quería decir que esto me dolió, que aquello no me hizo gracia para nada, que ese apodo que me tienen no me gusta, que siempre pensé que tú habías sido quien hizo esto o aquello. Y ese tipo de charlas que también se dan en este tipo de reuniones que no son divertidas, que no son agradables, pero que son necesarias, porque la amistad lo vale, porque entendemos que la familiaridad lo vale, que nuestra propia vida lo vale y que no podemos cargar con cosas que mejor podemos soltar en ese tipo de reuniones en las que hay tanta confianza, en las que se siente la total libertad de hablar, sabiendo que no se va a armar el escándalo, sabiendo que no estoy delante de la persona más chismosa del universo, sabiendo que incluso aunque fuera la persona más chismosa del universo se puede confiar en ella, porque nuestro vínculo es aparte, qué sé yo. El chiste es que la vida es tan corta y de un momento a otro cambian los papeles de manera tal que no queremos mirar atrás y tener poquitos recuerdos de reuniones memorables, de relaciones memorables, saludables, de gente que ha valido tanto la pena. Reír con ella, llorar con ella, llorar por ella, de pelearnos, de reconciliarnos, de hacer las paces, de amarnos aún más, de ver cómo las relaciones logran o no logran superar la crisis. Pero poder mirar atrás y encontrar momentos tan memorables que alimenten nuestro espíritu en el momento difícil. Recordar lo mucho que me aman estas personas que están al pendiente de mí, de forma presencial, de forma virtual, en la distancia o la cercanía, pero que ahí están, que me aman, que les amo. Esto también es la comunión. La comunión, aparte de poder verla desde distintas puertas, como la puerta de que haya que comer y que beber para todas y todos, como la puerta de que haya justicia social, la puerta de los símbolos sagrados, como el pan y el vino, cómo lo partió, qué dijo primero, qué dijo después,
la puerta de los personajes secundarios de este relato, como el varón con el cántaro, haciendo trabajo de mujer, o como el dueño del edificio, los discípulos y cada uno de sus ángulos, desde el discípulo amado hasta los hermanos, Judas, Pedro, tantos enfoques. Pero la comunión también, aparte de todo eso, hay mucho más. La celebración de la comunión es todas y todos necesitamos hacer una pausa de lo que estemos haciendo, constantes pausas, donde podamos compartir con la excusa del pan y el vino, el corazón, con la excusa de la bebida y la comida, el espíritu, las emociones, lo que necesita ser hablado, lo que necesita ser celebrado. La comunión también es esto, saber que la vida no está comprada y que por lo tanto necesitamos hacer estas pausas que la honran, que la celebran, que nos ayudan a hacer un pequeño análisis a veces de lo que ha sucedido, cómo influye en este presente y cómo implicará en el futuro, dependiendo de cómo en este presente, en esta reunión, en el hoy, permito que sea transformado. Y eso también es comunión. Aparte de los elementos sagrados, también poder expresar mi verdadera yo, poder compartir en confianza, con libertad, en honestidad, abrir mi corazón, mis emociones, mis pensamientos y permitir al otro, a la otra que lo abra también. Eso también es comunión, porque en la comunión nos miramos frente a frente. En la comunión todas y todos comemos y bebemos lo mismo. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí también. Y por eso lloro cuando tú lloras y río con tu risa. Río contigo y me duelo contigo. Eso también es la celebración de la comunión. La intimidad que logramos tener, sobre todo debido a que cada quien viene con su propia crisis, con su propia dificultad. Y por eso no hay espacio para aumentarle crisis al evento. Es momento de acompañarnos, de amarnos, de asociarnos de forma saludable. Es en esa unidad que sabrán los demás que nos rodean que somos uno en el amor, no en el uniforme, no en lo que se come o lo que no se come, lo que se bebe o lo que no se bebe, en las reglas que tiene cada congregación, si se ponen de pie, si se sientan, si leen parejito, si no leen, si solo una persona lo hace, si hay música con guitarra, si hay... En eso no lo sabrán. ¿En qué lo sabrán? En el amor sabrán que esto vale la pena, que esto nos convierte en uno. Y eso es súper importante, no porque nos uniforme, sino porque en estos momentos más que en cualquier otro, necesitamos unidad, empatía, solidaridad. Y son estos momentos de intimidad los que nos educan sobre cómo acercarnos de manera delicada, saludable y respetuosa al otro. Y cómo permitir que con ese respeto y esa salud se acerquen a mi propia vulnerabilidad. Que este tiempo de comunión sea memorable en nuestro corazón por saber que hemos tenido momentos especiales con gente importante en los que hemos sido completamente nosotras, donde tuvimos alguna revelación, donde por fin entendimos algo, donde nos dimos cuenta de una verdad que nos alivió o que nos cayó como balde de agua fría, pero que tenía que suceder y que eso también sea comunión. La restauración de nuestras relaciones o el cierre saludable completamente y la separación saludable al 100%, donde haya la revelación de qué camino nos lleva a la sanidad. Eso también es comunión. Esa cena, ese karaoke, esa reunión, esa caminata, esa conversación. Bendita sea. Bendito sea el pan y el vino que compartimos en medio del dolor
sobre todo, que es cuando más necesitamos la compañía sincera de nuestro prójimo, de nuestra prójima. No es casualidad que yo te ame cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. Casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla. Eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual. Y tiembla el enemigo a tu mirada. Eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová.